Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Como sabéis, Porsche es parte del conglomerado Volkswagen, que agrupa a un montón de marcas, y eso significa que esas marcas se ayudan entre ellas. Por ejemplo, a veces Audi hace un coche y después se convierte en un Porsche. Estoy pensando en el Audi Q5 y el Porsche Macan. Otras veces Porsche hace un coche y se convierte en otro coche del grupo. Estoy pensando, por ejemplo, en el Porsche Panamera, que después se convirtió en el Bentley Continental GT, que dentro de poco va a tener un amigo de 4 puertas, es decir, un Bentley que va a ser esencialmente una reinterpretación del Panamera. Y en esta ocasión vamos a probar un coche que ha fabricado, diseñado Porsche y que después ha modificado Audi. Vamos a probar este fantástico Audi RS e-tron GT, un coche que podríamos describir como la versión audificada del Porsche Taycan Turbo. Así que si os parece, cortinilla. Vamos a empezar explicando gama, posicionamiento y rivales. Como os he comentado antes, esto es un Audi RS e-tron GT, es decir, un superdeportivo con cuerpo de berlina construido sobre la base J1, que dentro de poco va a dar lugar a la base PPE, Premium Performance Electric, dentro del grupo Volkswagen, desarrollada por Porsche y que es la que utiliza también el Porsche Taycan. Este RS e-tron GT es el más potente de las dos versiones que existen del e-tron GT y cuesta 149.000 euros. Hay una versión menos potente que está disponible desde 104.000 euros. El asunto de las potencias es un poco complicado, porque ahora Audi y otros fabricantes de vehículos eléctricos están dando varias potencias para sus vehículos eléctricos. Por ejemplo, este Audi RS e-tron GT tiene una potencia estándar o nominal de 598 caballos, aunque es capaz de proporcionar durante 2,5 segundos 646 caballos de potencia. Gracias a eso es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en 3,3 segundos y alcanzar 250 km por hora de velocidad punta. Si pensamos en el Taycan Turbo, en el que está relativamente basado, es aproximadamente unos 10.000 euros más caro. Es capaz de acelerar de 0 a 100 en una décima de segundo menos y es capaz de alcanzar 10 km por hora más. Así que, como veis, existe un claro status quo dentro del grupo Volkswagen. Ahora que sabéis más o menos cómo es el coche, vamos a buscarle rivales. El asunto es que no tiene rivales de momento, pero dentro de poco va a tener un rival mucho más temible incluso que el propio Porsche Taycan, que es un coche fantástico, y se trata del Tesla Model S, de la nueva generación, de las versiones Plaid y Plaid Plus. Como sabéis, a principios del año 2022, si lo compráis ahora, y por solamente 149.000 euros, aunque hay que poner el solamente entre grandes comillas, podéis conseguir un Tesla Model S Plaid Plus, y eso significa que estáis comprando un coche de más de 1.100 caballos que homologa una autonomía de más de 800 kilómetros, que es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 2,1 segundos y que es capaz de alcanzar 322 kilómetros por hora de velocidad punta y que además incorpora 3 motores, uno delante y 2 detrás para tener torque vectoring. No sabemos cómo de bien o de mal estará acabado por dentro, ya sabemos que los Tesla no siempre están del todo cocinados en términos de interiores, pero me tenéis que reconocer que la relación cifras-coste es tremendamente preocupante para los eléctricos del grupo Volkswagen. En cualquier caso, hoy lo que tenemos aquí no es un Tesla, sino un Audi, y vamos a repasar cómo es por fuera, cómo es por dentro y qué tal va en marcha. Antes de comenzar con el análisis de este Audi RS e-tron GT, un comentario en cuanto a los aspectos técnicos. No vamos a profundizar mucho en ellos. ¿Por qué? Porque tenemos ya 3 vídeos distintos del Porsche Taycan donde explicamos perfectamente cómo es por fuera, cómo es por dentro y cómo funciona su tecnología. Os los voy a dejar en forma de tarjetitas al final del vídeo y os los voy a enlazar también en la descripción. Vamos a dedicarnos ahora a algo bastante más prosaico, que es analizar el exterior de este RS e-tron GT. Vamos a empezar de adelante atrás. Aspecto número 1, este coche es un coche relativamente caro, casi 150.000 euros, y además si lo trufamos con elementos opcionales puede ser terriblemente más caro. Lo que estáis viendo ahora, de hecho, está trufado de esos elementos opcionales. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de los faros Matrix LED con láser, que cuestan alrededor de 2.600 euros, o los acabados en fibra de carbono que podemos encontrar alrededor de la
carrocería y que cuestan aproximadamente unos 5.000 euros, sin tener en cuenta los estribos iluminados en fibra de carbono, que cuestan otros 1.200 euros extra. Como ocurre en un Porsche Taycan, este Audi RS e-tron GT tiene dos maleteros, uno detrás y otro delante, aunque tal vez por mantener el status quo del grupo, en este caso no tenemos un botón para abrir el maletero delantero en el propio mando, sino que tengo que venirme a la puerta, darle a este botoncillo, y entonces ya estoy en condiciones de abrir el maletero de 80 litros que tenemos en la parte delantera, si tengo suerte, claro. Listo. Como podéis ver, un maletero con 80 litros, esto es ideal para poner los cables, dado que, como siempre suelo decir, haciendo la misma broma, suelen estar meados por los perros. Aquí tenemos elementos para cambiar la rueda de repuesto, e incluso un kit de herramientas firmado por Porsche. Más cosas interesantes del frontal. Por supuesto, como es un coche eléctrico, apenas tiene agujeros para la ventilación. Tiene estas entradas laterales, opcionalmente en fibra de carbono, que consiguen que el coche sea un poquito más estrecho. Esencialmente es lo que tenemos también en un Porsche Taycan. Y en la parte delantera lo que sí os puede llamar la atención son los sensores. Tenemos tres sensores. Tenemos este de aquí, que es un radar de microondas para el control de crucero adaptativo por radar. Al lado tenemos la cámara de visión nocturna, y en esta parte superior tenemos la cámara para la visión perimétrica, porque como suele ocurrir en estos coches, hay una función que nos permite ver todo el alrededor del coche e incluso mostrar el coche en 3 dimensiones, y es bastante útil, por ejemplo, para saber si hemos aparcado cerca o lejos del bordillo. Además, opcionalmente, este coche incorpora una función que permite aparcarlo automáticamente desde fuera utilizando el teléfono móvil. Es algo muy espectacular para los amigos, pero ya os advierto que desde el punto de vista funcional es un poco lenta. Estas llantas de 21 pulgadas, con un diseño tan bonito, 3.100 euros extra. Los frenos no son carbocerámicos, son con acabado en carburo de tungsteno. Los he probado y tienen una resistencia bastante maja. Es una tecnología también desarrollada por Porsche. Opcionalmente los podemos tener carbocerámicos por aproximadamente 6.500 euros. 2 puertos de carga, uno en cada costado, como ocurre en el Porsche Taycan. Lo que ocurre también es que en el caso de este Audi e-tron GT no son automáticos, sino que son de apertura manual. No creo que haya ningún problema. Unas grandes salidas de aire por aquí, que siguen con el concepto que os he explicado antes, de conseguir que el coche sea más estrecho desde el punto de vista aerodinámico. No he mencionado las dimensiones, pero este e-tron GT tiene 4,99 metros de largo, es decir, es aproximadamente 4 centímetros más largo que el Porsche Taycan Turbo. Más carbono comprado aparte, ventanillas sin marco, más carbono comprado aparte. Y si nos venimos a la parte posterior, ya sabéis que todos los fabricantes están haciendo grandes esfuerzos para añadir personalidad desde el punto de vista de la iluminación en sus vehículos. Es lo que llamamos firma óptica, y este e-tron GT tiene una gran barra iluminada en la parte trasera que hace que sea muy distinguible en carretera. Tiene además unos pilotos que hacen unos bonitos juegos de encendido y apagado cuando abrimos el coche, y como curiosidad también han integrado aquí la luz antiniebla. Finalmente, esto que hay aquí encima es un spoiler que se despliega para reducir la sustentación aerodinámica. El maletero trasero, 360 litros, no es terriblemente grande, pero lo podemos combinar con el maletero delantero para meter más equipaje del necesario en un viaje. Tenemos ganchitos, algo que se agradece bastante, y lo que no tenemos, a pesar de haber pagado 150.000 euros por el coche, es un maldito enchufe de 220 voltios. Es una tecnología que está disponible en cualquier Seat León, pero que por algún motivo hemos olvidado incorporar en las berlinas de lujo. Bienvenidos ahora al interior del RS e-tron GT, que es probablemente el aspecto que más radicalmente cambia, por ejemplo, respecto de un Porsche Taycan. Cosas interesantes que podemos ver aquí dentro. Obviamente es el interior de un Audi, y eso significa que es un interior realmente irreprochable en cuanto a acabados, en cuanto a ajustes y en cuanto a materiales. Probablemente es un interior tan bien hecho que en los próximos años Tesla va a tener muchas dificultades en imitarlo. Si repasamos lo que tenemos aquí dentro, os puedo comentar algunas cosas graciosas. La primera, y esto es algo en lo que coincidimos todos los compañeros de Autofácil, este piquito de aquí
que queda muy estético y muy bonito, es un auténtico piquito asesino de rodillas. Es tan asesino de rodillas que en esta unidad en concreto, esta pieza ya se ha desajustado de los impactos que ha recibido. Yo creo que podían haber acabado el salpicadero por aquí y ahorrarse esto, que no sé si sois capaces de ver, y que casi es un puñal pensado para apuñalarte en la rodilla. Vale, ya me he despachado a gusto con el piquito. Instrumentación y sistema multimedia. Es el sistema multimedia de Audi y funciona relativamente bien. Este tiene un poquito de retraso. De nuevo, comparado con lo que ofrece Tesla, creo que se encuentra un poquito por detrás. Comparado con lo que se ofrece Porsche, están más o menos a la altura. La instrumentación no es tan creativa como la del Taycan. No es, por ejemplo, curva y esas cositas, finita y tal. Pero es la típica instrumentación de Audi y tiene prácticamente toda la información que puedas desear al alcance de tu dedito usando estas teclas que además, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en Volkswagen, no son táctiles, sino que gracias a Dios son convencionales. Volante acabado en alcántara. Esto hace que el coche te dé la sensación de que corre como el doble o el triple, 1.550 euros extra. El techo también acabado en alcántara, da gustito frotarse contra él. Estos asientos deportivos que tienen además ajuste en anchura de banqueta y de respaldo, 2.500 euros extra. Si los queremos además ventilados para que no se nos pegue la camisa en verano y sintamos una brisa que me está empezando a subir por toda la espalda, y además con masaje, 500 euros extra más aproximadamente. Especificación para fumadores. Esto normalmente no lo vemos en los coches de prensa, pero todavía sigue existiendo por el mundo. Y no solo significa que tiene eso, sino que además tiene, a ver, igual algunos niños no lo habéis conocido, un auténtico mechero que se me acaba de caer. Más cosas importantes de este interior. La cámara perimétrica que os iba a enseñar, que os he comentado antes, os la puedo enseñar ahora para que veáis lo bien que se ve cómo está aparcado el coche. Y ahí tenemos otro coche de la misma casa, un ID4. Pero eso circunstancialmente no tiene mucha importancia. Habitabilidad. Esto es un aspecto importante. No sé por qué en el Taycan el espacio para las piernas del conductor hace más o menos este arquito. Es como si esta consola central fuera un poquito más ancha. Y eso hace que, una vez que has encontrado la postura de conducción ideal, no te moleste, pero al principio, hasta que te has asentado completamente, tengas la sensación de que te gustaría llevar la rodilla un poco más para allá. Y en este e-tron GT se puede, y eso me resulta bastante confortable. Aquí en un Taycan encontramos una segunda pantalla para controlar todos los mandos de la climatización. Aquí lo que tenemos son mandos físicos para controlar todo, la salida de aire, la temperatura, etcétera. Punto positivo, son mucho más fáciles de manejar en marcha que unos mandos táctiles. Punto negativo, hay que admitir que aunque está increíblemente bien terminado, el interior de este e-tron GT no resulta tan galáctico como el del Taycan, pero sí está muy bien hecho en términos de eficiencia, de manera que mi corazón está un poco partido 50-50. En cuanto a las plazas traseras, hay poco que contar. Igual que ocurre en el Taycan, existen los foot garage, que son esos espacios en la zona de los pies donde no hay baterías, para que no tengas que ir con las rodillas artificialmente subidas hacia adelante, como puede, quiero decir, hacia arriba, como puede ocurrir en algunos coches eléctricos. De altura a la cabeza yo lo veo bien, aunque el techo es bastante tendido hacia atrás. De anchura para 4 personas lo veo bien, para 5 me parece totalmente descabellado meter ahí a una tercera persona, y de distancia a las rodillas también está bien. Es un sitio agradable para viajar si tenemos en cuenta que cuando se acaba el foot garage, y es básicamente donde acaban las punteras de tus zapatos, ya no hay más espacio para estirar las piernas, de manera que puedes ir confortablemente sentado, pero desde luego no con las piernas estiradas como si fueras en un coche convencional. Después de este repaso, si os parece, lo que podemos hacer es darle una vuelta a este RS e-tron GT en carretera. Vamos. Bienvenidos al RS e-tron GT en marcha. Voy a intentar explicaros de qué palo va este Audi. Primeras impresiones. No puedo evitar hablar del sonido, pero lo voy a hacer durante un espacio muy corto. Audi
se ha involucrado mucho en dotar a este e-tron GT de un sonido especial tanto en el interior como en el exterior. En la versión que no es RS este sistema es opcional y en este RS es de serie y lleva tanto dos altavoces dentro en la parte trasera como dos altavoces fuera también en la parte trasera, junto con un amplificador para emitir un sonido espectacular, especialmente si con el Drive Select selecciono el modo Dynamic. Entonces me voy a callar y voy a dejar que lo escuchéis desde parado. Y ahora es asunto vuestro llegar a la conclusión de si os gusta, si no os gusta. Ya que he mencionado el modo Dynamic, deciros que tenemos tres modos de conducción: Efficiency, Comfort y Dynamic. Después tenemos uno individual en el que, por ejemplo, podemos desconectar parcialmente la generación artificial de ruido. Hay dos aspectos técnicos que no he mencionado en el repaso exterior, pero que voy a abordar ahora, dado que esto es un coche 100% eléctrico, y es deciros que la batería tiene 93 kWh de capacidad bruta, que son unos 85 kWh de capacidad neta, no es nada sorprendente, es la del Taycan, y que se puede cargar gracias a su arquitectura de 800 voltios en cargadores de hasta 270 kilovatios, lo cual permite llegar del 0 al 80% de carga en aproximadamente 23 minutos. Desgraciadamente, actualmente en España solo hay 4 o 5 cargadores que sean capaces de pasar holgadamente de los 150 kilovatios de potencia, y casi todos los cargadores son de 50 kilovatios, de manera que en la práctica este e-tron GT, por lo menos ahora mismo, puede tardar en cargarse aproximadamente 80 minutos en una parada convencional. Superado eso, vamos a analizar la dinámica. Y vamos a tener que hacer muchas comparaciones con el Porsche Taycan, me temo. Primero, es un coche eminentemente confortable. No llega a ser un coche incómodo en ningún momento. Es un coche muy maniobrable en ciudad a pesar de su longitud. No espectacularmente maniobrable, pero si pagáis el extra de la dirección trasera de 1.750 euros, tenéis que tener incluso cuidado a la hora de pasar cerca de columnas con el volante completamente girado, porque es posible que la parte trasera cierre un poco más el giro de lo que estamos acostumbrados a ver en una berlina tan grande y con tanta batalla. El interior, quitando el asunto que hemos mencionado del sonido, es bastante silencioso. No es extremadamente silencioso y me temo que es muy difícil conseguirlo en un coche que tiene unos neumáticos tan anchos como este, 265 delante, 305 detrás. Pero no es un aspecto que me haya parecido molesto en ningún sentido. Sistemas de asistencia a la conducción. Si pagamos 6.100 euros podemos tener un paquete que compone prácticamente todo lo que podemos tener en un coche moderno de asistencia a la conducción: control de crucero adaptativo por radar, mantenimiento de carril, sensor de ángulo muerto, frenada de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y funcionan bastante bien, salvo por el detalle de que, como tiende a pasar en los coches de Audi y Volkswagen, la detección de manos en el volante, que no es capacitiva, a diferencia de lo que encontramos en el Porsche Taycan, es un poquito errática. Te dice que pongas las manos en el volante con bastante frecuencia. El sistema funciona de forma especialmente brillante en los atascos y funciona con unas prestaciones superiores a la media, pero no tan buenas como las de, por ejemplo, un Mercedes cuando estamos conduciendo a velocidades superiores. En cualquier caso, a pesar del increíble coste, me parece una adición muy interesante al equipamiento de este vehículo, porque simplifica mucho la conducción diaria, la conducción monótona, la conducción para ir y volver del trabajo. Vamos a profundizar ahora en aspectos un poco más interesantes, como por ejemplo las prestaciones. He dicho que tiene 646 caballos durante 2 segundos y la verdad es que parece que los tiene durante esos 2,5 segundos. Esto es bueno y es malo. Es bueno porque permite acelerar de 0 a 100 en 3,3 segundos y de hecho el coche lleva un marcador que te permite medir tiempos de aceleración, y no sé si será que es un marcador un poco optimista o no, pero me ha medido 3,0 segundos para acelerar de 0 a 100, o sea, mejor que el tiempo homologado, algo que está muy en la tradición de Porsche. ¿Cuál es el inconveniente? Que 2,5 segundos no son lo suficientes como para hacer una utilización reiterada de
este tirón. ¿Qué significa? Que yo uso este tirón en la salida de esta curva, lo cual está muy bien, y lo uso en la salida de la siguiente, pero cuando he usado el tirón unas cuantas veces, de repente el rendimiento del vehículo empieza a bajar un poco y nos quedamos en un coche de solamente 600 caballos en lugar de tener 646. Y aunque os parezca increíble, la diferencia entre ese 600 y ese 646 es notable. Cuando disponemos de ese boost de 600 caballos, de 646 caballos quería decir, se agradece mucho. En esos momentos, este coche empieza a tener unas prestaciones parecidas a las de un Porsche Taycan Turbo S. Y fijaros que he dicho la S. La S significa que es el Porsche Taycan de hasta 761 caballos de potencia. Y aquí es donde tenemos que empezar a hablar un poco de la filosofía de este vehículo, de la filosofía del Taycan y de las diferencias de precio. Podríamos decir que un Taycan Turbo S cuesta nada menos que 190.000 euros, que son relativamente más que 150.000 euros. Pero a mí me parece que eso es como decir que la cámara de gas es relativamente más piadosa que la silla eléctrica a la hora de ejecutar a la gente. Al fin y al cabo, es una cantidad de dinero totalmente injustificada para cualquier clase de vehículo. Y por eso creo que quien esté pensando en comprarse un RS e-tron GT y quiera un coche realmente deportivo, debe decantarse por un Porsche Taycan Turbo S con el sistema de barras estabilizadoras PDCC, Porsche Dynamic Chassis Control, porque marca la diferencia entre cómo se comporta este coche y cómo se llega a comportar el Taycan. Para que me entendáis, este e-tron GT RS tiene un tacto razonablemente neutro, diría que bastante neutro, pero no tan increíblemente neutro y afilado como un Taycan Turbo S con el sistema de barras estabilizadoras PDCC. Es en todos los sentidos, tacto de la dirección, tacto de la suspensión, respuesta del acelerador, como una versión atenuada de un Porsche Taycan Turbo. Es como si cogiéramos un buen zapato de suela de cuero, unos Bay bien hechos, y le metiéramos una de esas plantillas Memory Comfort del Mercadona. Y no porque sean malas las plantillas Memory Comfort del Mercadona, sino precisamente porque generan una capa de amortiguación entre el zapato y el pie que te hace sentir más confortable pero menos conectado. En el Taycan, incluso variaciones de peso sobre el volante se traducen en cambios de dirección en el vehículo. Aquí yo puedo hacer esto y sí, el coche intenta cambiar de dirección porque, insisto, es un coche bastante bueno, pero está todo más filtrado. Eso se traduce en una conducción razonablemente más sencilla y eso me lleva a la conclusión de que puede haber gente que prefiera este coche a un Taycan porque es un coche más filtrado y menos interactivo, que en algún sentido demanda menos del conductor, por lo menos demanda menos atención a la hora de ir deprisa. Un minus, pues que este coche no puede incorporar el sistema de estabilizadoras activas del Taycan porque es un as que Porsche se ha guardado en la manga. Entonces el tacto de la dirección no llega a ser tan increíblemente afilado, literalmente láser, como el que encontramos en el Taycan. A pesar de eso, el coche va terriblemente bien. Los frenos va bien, pero no es, sino que es más bien. Los frenos utilizan, como os he enseñado antes, unos discos con una nueva tecnología de acabado en carburo de tungsteno que se supone que no se desgasta nunca, que no hay que cambiar nunca los frenos y además tiene un acabado de espejo bastante bonito. Eso me parece un poco secundario. Lo importante es que las pinzas delanteras tienen 10 pistones y soportan un uso intensivo bastante razonable. Vas notando algo de ablandamiento en el pedal, pero es un ablandamiento bastante progresivo y en mis pruebas no he llegado a agotar los frenos. Una diferencia con los frenos carbocerámicos es que unos carbocerámicos son literalmente inagotables, sino que con estos, tendrías que hacer una conducción un poco advenediza para llegar a agotarlos. Otro de los problemas de carecer del sistema de barras estabilizadoras activas del Porsche es que en este RS e-tron GT eres un poco más consciente del peso del vehículo. El Taycan enmascara muy bien sus 2,4 toneladas de peso, mientras que en este e-tron GT eres un poquito más consciente. ¿Por qué? Porque los neumáticos Goodyear Eagle F1 para coches eléctricos
chillan un poquito más de lo que chillarían, por ejemplo, en un Taycan, porque llegas antes al límite de adherencia del eje delantero, que es algo que, por ejemplo, en un Taycan Turbo S, insisto, lamento referirme a la versión más cara del Taycan, pero es que metidos en estos precios, andar discutiendo 40.000 euros me parece un poco una absurdez. Insisto, en el Porsche Taycan Turbo S el tren delantero está total y absolutamente atornillado al suelo y pasan minutos, casi horas, antes de que te atrevas siquiera a acercarte a los límites, mientras que este RS e-tron GT es muy fácil de llevar en el límite y es una diferencia sustancial entre dos coches, ¿eh? Un coche que es fácil conducir al límite, podríamos ir por esta carretera haciendo chirriar continuamente los neumáticos y escurriendo continuamente de morro, no lo voy a hacer por una cuestión de responsabilidad, pero creed que tengo la intuición de que podría hacerse, mientras que con un Taycan Turbo S se puede hacer, pero es una experiencia mucho más intensa y requiere ir una pizca más deprisa. Por supuesto, un asunto ineludible en cualquier coche eléctrico es la regeneración y la autonomía. En este RS e-tron GT hay poca regeneración y pocas posibilidades de influenciarla. Tenemos unas levas muy bonitas aquí, que cuando las ves dices, ¿para qué demonios servirá esto? Bueno, pues dándole a la leva menos puedo escoger entre regeneración nula, regeneración 1 o regeneración 2. Entre vosotros y yo, apenas hay diferencia entre esos tres niveles de regeneración, porque le pasa exactamente lo mismo que le ocurre al Taycan. Para tener un buen tacto de pedal, Audi ha tenido que renunciar a todas las cosas chulas que se pueden hacer con la regeneración, como por ejemplo la conducción one pedal, que en este coche es imposible conducir sin tocar el freno. Si tú sueltas el acelerador, el coche va decelerando, pero no puedes esperar que se pare en esa línea o en la siguiente sin utilizar el freno. Existe un modo de regeneración automático, el mismo modo de regeneración automático que utiliza la cámara y el radar que emplea el Porsche Taycan, y que en el Taycan se selecciona dando un botoncito en este radio del volante que tiene una A dibujada. No sé por qué demonios, y aquí sí quiero hablar directamente a través de este vídeo con los directivos de Audi, aquí no han escogido algún tipo de combinación con las levas, como por ejemplo tirar de las dos levas al tiempo o tirar prolongadamente de la leva más para oscilar entre la regeneración manual y la regeneración automática, sino que tienes que coger, darle a la casita, dentro de la casita hacer scroll, dentro del scroll darle al vehículo, dentro del vehículo a recarga, y dentro de la recarga hay otro apartado que te permite poner la regeneración automática. Eso es una elección mala, incómoda e incluso peligrosa, porque la alternancia entre modos de regeneración manual y automático es algo que se suele utilizar en marcha, y es algo que, igual que las largas automáticas, por ejemplo, los faros, por cierto, funcionan increíblemente bien, debe estar al alcance de las manitas del conductor sin tener que quitar las manos del volante, y te diría que incluso sin apartar la vista de la carretera. En cuanto a la autonomía, tenemos 85 kilovatios hora de energía disponible, y eso significa que, como ocurre también en el Taycan, si vamos a ritmos bastante razonables podemos hacer medias de aproximadamente 21 kilovatios hora a los 100, de manera que prácticamente podríamos llegar a los 400 kilómetros de autonomía. Como tenemos 646 caballos de potencia, aunque sea durante un fragmento de tiempo bastante limitado, es muy probable que hagamos una conducción un poco menos ahorrativa. Para que os hagáis una idea, yo me estoy moviendo entre los 21 y los 27 kilovatios hora a los 100, de manera que creo que podemos asumir que conduciendo este coche como se podría conducir, por ejemplo, un Audi RS6, pero haciendo siempre caso a todas las normas de la carretera, podríamos estarnos moviendo en un consumo de 24-25 kilovatios hora a los 100, y eso significa que podemos hacer unos 350 kilómetros. Es una cantidad que actualmente, tal y como están los cargadores, es suficiente para viajar desahogadamente por casi toda España. El inconveniente es que tenemos una batería muy grande, pero también tenemos un consumo muy elevado, de manera que, como no hay muchos cargadores que ofrezcan potencias increíbles, potencias supersónicas, como las llamo yo, porque a esas potencias eres capaz de cargar más de 1000 kilómetros de autonomía por hora, pues viajar puede ser un poquito coñazo para lo que se espera de una berlina superdeportiva de mega lujo de 150.000 euros.
En cualquier caso, y en conclusión, está claro que este Audi tiene una clientela, y es aquella clientela que va a encontrar el Porsche Taycan demasiado afilado y puro. Es aquella clientela que le gusta el chocolate, pero con leche. Es aquella clientela que prefiere tener una dirección que se maneja con dulzura y suavidad a tener una dirección que es como apuntar a una pizarra con un puntero láser. Es aquella clientela que quiere tener un cockpit con espacio para poder abrir tranquilamente las piernas y que quiere viajar confortablemente en un coche eléctrico de lujo, que es algo que este e-tron GT hace terriblemente bien. No obstante, quiero acabar esta prueba en marcha expresando mis preocupaciones, mi intensa preocupación por lo que va a hacer Tesla con el Model S Plaid Plus. Siempre que he conducido un Tesla he llegado a la misma conclusión. Lo único que le falta a esta marca para ser impresionante es irse a un circuito y darse unas cuantas vueltas para poner definitivamente bien a punto el coche. Y es justo lo que ha hecho Tesla con el Model S de la siguiente generación. Ha ido a Nürburgring, se ha dejado un montón de neumáticos en Nürburgring, ha ido a Laguna Seca, se ha dejado un montón de neumáticos en Laguna Seca, le ha puesto dos motores atrás para tener un efecto de vectorización de par que puede ser realmente increíble, tan increíble como por ejemplo en un Ford Focus RS, y encima está ofreciendo por el precio de este coche, y a espera de podernos montar y comprobar que es verdad, cifras espectaculares, todas esas cifras que os he contado, que si más de 1000 caballos, que si menos de 2 segundos para acelerar de 0 a 100, que si más de 300 kilómetros por hora. Puede que el interior no sea ni de lejos tan refinado como el de este Audi. Os aseguro que el sistema multimedia y la interfaz con el usuario sí que lo van a ser. En definitiva, me gusta mucho este Audi RS e-tron GT. Prefiero personalmente la forma de hacer las cosas que tiene el Porsche Taycan Turbo S, que es un vehículo sensiblemente más caro, y ardo en deseos de ver de qué es capaz Tesla con el Model S Plaid Plus. Y hasta aquí todo lo que os podemos contar sobre el magnífico Audi RS e-tron GT. Un eléctrico con un sabor levemente diferente al de un Taycan para aquellos que prefieran el helado marca Audi al helado marca Porsche, que entre tú y yo es como el Häagen-Dazs, siempre suele estar un poquito más rico. Si os ha gustado este vídeo, queréis ver más vídeos como este, estar al corriente de todas las novedades del mundo del automóvil, no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita, así recibiréis una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Y como siempre, muchas gracias por ver.